Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profesor. Prendemos nuestra cámara, jóvenes, para iniciar nuestra clase. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Prendemos nuestra cámara para iniciar nuestra clase. Muy bien. Continuando con nuestra clase de física. Hoy día vamos a ver el tema correspondiente a inducción electromagnética. Inducción electromagnética se denomina así al fenómeno según el cual se induce corriente eléctrica en un circuito conductor estacionario dentro de un campo magnético variable o en movimiento, dentro de un campo continuo, de modo que varía el número de líneas de inducción. La inducción electromagnética está referida con el experimento de Faraday. Un día Faraday conectó a una bobina, lo puso a un amperímetro y encima de la bobina hizo girar un imán, o lo dio vuelta a un imán, y resulta que el amperímetro se movía, y el amperímetro solo se mueve si circula corriente eléctrica por acá, si no, no se mueve. Y entonces Faraday descubrió que un campo magnético variable, cuando se mueve, genera una corriente eléctrica en un circuito conductor, ¿no? Y eso dio avance dentro del campo de la física, jóvenes, y de la ciencia, a lo que ahora son los motores de inducción también. Muy bien. Entonces la inducción electromagnética se corroboró si nosotros tenemos un multitester, tenemos un imán y tenemos una espira, lo conectamos, entonces cuando yo acerco la espira, se va a generar una corriente eléctrica en la espira, cuando acerco el imán. Y cuando alejo también se va a generar una corriente inducida en la espira, ¿correcto? Al acercar un imán a una espira o al alejar un imán de una espira, entonces se genera en la espira una corriente eléctrica. El sentido de la corriente al acercar el imán es opuesto al que tiene cuando se aleja. Si se mantiene fijo el imán y se mueve la espira, el resultado es el mismo. Aparece entonces una corriente inducida mientras haya movimiento relativo entre el imán y la espira. Ley de Faraday. Faraday dijo, si tenemos, mira, cuando yo voy a tener un campo magnético o una aspa, está siendo perpendicular a la pantalla. O sea, cada una de estas aspas está siendo perpendicular. O sea, estoy introduciendo de forma perpendicular cada uno. Entonces tenemos, y tengo una espira acá, ¿no es cierto? Y voy a mover la barra MN, entonces el campo magnético va a variar. La fuerza electromotriz inducida será igual a la variación del flujo magnético sobre el intervalo del tiempo. El movimiento del conductor genera una diferencia de potencial capaz de mantener, ¿no es cierto?, la corriente en el circuito. Esta diferencia potencial es la fuerza electromotriz inducida E, que es la variación del flujo sobre la variación del tiempo. La ley de Faraday explica el valor de la fuerza electromotriz inducida, pero no su sentido, que fue investigado por el físico soviético Lenz.
Leigh tomó la fórmula de E igual variación del flujo sobre el tiempo. Al acercar el imán a la espira, aumenta el campo magnético, entonces va a tener un sentido contrario, o sea, el flujo inducido va a tener un sentido contrario a esto. Si este está así saliendo, el otro estará entrando, el flujo inducido, ¿correcto? Ya está. Y eso genera una corriente inducida en la espira. Si yo alejo, ¿correcto? Entonces el sentido va a tener el mismo sentido de acá y la corriente inducida va a estar en el sentido contrario, ¿ves? La corriente inducida circula en el sentido en que se genera, ¿correcto?, el flujo magnético en la espira, cuyo flujo tiende a contrarrestar el campo magnético del imán. ¿Y qué cosa es un flujo magnético? Es una magnitud escalar, el cual determina el número de líneas, ahí está, ¿ves? El número de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie dada, o sea, un área dada. El flujo magnético a través de una superficie se obtiene multiplicando la componente del campo magnético perpendicular a la superficie y por el área de dicha sección. O sea, el flujo magnético será el campo por el área y por el coseno de teta. Pero teta va a ser el ángulo que forma el campo con la normal perpendicular al campo. Acá tengo la normal y acá tengo el campo, entonces lo que el ángulo teta es el campo con la normal, y esta normal siempre es perpendicular a la superficie o al área. La unidad puede ser del flujo Weber, que es Tesla por metro cuadrado, o puede ser Maxwell, ¿correcto? Maxwell, que es Gauss por centímetro cuadrado. Un Weber va a ser igual a 10 a la octava Maxwell, ¿correcto? Profe, una pregunta. Ese ángulo representa el flujo magnético, ¿no? Este En la es el fórmula. ángulo, Digo, en la fórmula. claro, en la Abajo. fórmula es el que está formado por el campo magnético y la normal perpendicular al área. O sea, la normal perpendicular al área. O sea, yo acá trazo la normal perpendicular al área. La normal y el campo magnético es el ángulo teta, ¿correcto? Es el ángulo teta. Muy bien. Transformadores. Es un dispositivo que nos va a servir para aumentar o disminuir voltajes o corrientes alternas. Esto se usa bastante por si acaso en nuestros cargadores de batería. Nosotros lo conectamos a 220 voltios. ¿Y acaso nuestro celular soporta 220 voltios? Nuestro celular soporta 5 voltios en continua. ¿Qué hace entonces ese cargador? La tecnología ha avanzado tanto que ese cargador tiene un transformador electrónico en su interior. Y ese transformador electrónico hace que los 220 voltios en alterna se pasen a 5 voltios en continua. ¿Ve? Pero como eso constantemente estamos que lo apagamos, prendemos, apagamos, prendemos, como hay un rectificador electrónico, se malogra. Por eso es que tenemos que estar constantemente cada cierto tiempo comprando, ¿qué cosa? Un cargador, ¿ves? ¿Por qué? Porque se malogra esa variación brusca, malogra los dispositivos electrónicos. Perfecto. Y entonces un transformador nos sirve para elevar o reducir, ¿qué cosa? Voltajes o corrientes. Ahí está, ¿ves? Corriente alterna, símbolo de corriente alterna. Tengo la corriente del primario, voltaje en el primario, número de espiras en el primario, el voltaje en el primario. Corriente en el secundario, número de espiras en el secundario. Las espiras son la cantidad de vueltas que voy dando. Voltaje en el secundario. ¿Está bien? Ya. Y la relación voltaje en el primario, esa voltaje en el secundario, como la corriente en el secundario es la corriente en el primario. Como número de espiras en el primario es al número de espiras en el secundario. Muy bien. Con esas indicaciones vamos a ver ejercicio de esta parte. Que tenemos acá, ¿cuál es el flujo magnético que atraviesa el cuadrilátero de área 3 metros cuadrados? ¿Correcto? Entonces tenemos ahí
Si el campo magnético es uniforme de intensidad, un Tesla. Ahora, pero hemos dicho nosotros, ¿qué cosa? Hemos dicho nosotros jóvenes que el ángulo teta es el ángulo formado entre el campo y la normal perpendicular al campo. Acá ya tengo campo. ¿Y la normal cuál sería, jóvenes? La normal va a ser la perpendicular al campo. Entonces, lo que tengo acá va a ser la normal. O sea que la normal va a ser la perpendicular al campo. Esta es la normal, va a ser la perpendicular al campo. Ahí está la normal. Y como esta normal es perpendicular al campo también, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, esta normal, como es perpendicular al campo, entonces la normal y el campo van a formar ¿cuánto? 0 grados. ¿Ve? Esta normal. Entonces, esta normal va a ser perpendicular al campo. ¿Ve? Ahí está N. Y como N, correcto, y B son paralelas, como son paralelas, el ángulo que forman es 0 grados. Por eso aparece acá coseno de 0, correcto, coseno de 0 grados. Entonces, por eso que acá aparece que teta va a ser coseno de 0 grados. ¿Ves? Y coseno de 0 vale 1. El flujo es el producto del campo por el área, por el coseno de teta. Pero teta es el ángulo que forma, ¿quién? El campo con la normal. Pero como son paralelas y tienen el mismo sentido, entonces es 0 grados. Coseno de 0 vale 1 y por lo tanto vale 3 Weber nada más. ¿Qué cosa? 3 Weber nada más vale ese flujo magnético. Dos, calculo el flujo magnético a través de la superficie si A es 4 metros cuadrados y el campo es 5 teslas. Nuevamente voy a tener acá que la normal va a ser Profe, perpendicular. aún sigo viendo el ejercicio 1, disculpe. ¿Perdón? Aún sigo viendo el ejercicio 1. Acá tenemos el flujo magnético a través de la superficie si el área es 4 metros cuadrados. Nuevamente la normal va a ser paralela al campo magnético. Entonces el flujo es el campo por el área por el coseno de teta, pero teta vale acá 0 grados también. Coseno de 0 vale 1, 5 por 4 es 20, el flujo magnético será 20 Weber. 20 Weber. Profe, entonces, ¿siempre va a ser el coseno de teta coseno de 0 o no siempre? Otro ángulo también, como en este problema número 3. Veamos. ¿Ve? Entonces acá observe que tengo la normal que es perpendicular al plano y tengo el campo magnético que está así. Se ha puesto uno en vez de estar poniendo muchos, ¿ah? Pero el ángulo que forma ahora la normal con el campo es 37 grados, ¿ves? 37 grados. Luego el flujo magnético será el campo por el área, por el coseno de 37 grados, porque es el ángulo que forma el campo con la normal. Yo tengo que buscar siempre el ángulo que forma el campo con la normal, que va a ser el ángulo que forma, ¿qué cosa? Para el flujo magnético. El campo 0,1 Tesla, correcto. El área 10 metros cuadrados, correcto. Y el coseno de 37 que vale 4 quintos, correcto. Entonces esto me va a salir 0,8 Weber. 0,8 Weber, la unidad del flujo magnético. Weber, unidad de flujo magnético. O sea, profe, solo cuando la normal es perpendicular al campo magnético, el ángulo vale 0.
y si el campo también es perpendicular, como en este Claro, caso. cuando los dos son Cuando perpendiculares. los dos son perpendiculares, paralelos y tienen el mismo sentido, hacia arriba. ¿Está bien? 0 grados. Veamos. Número 4 dice. Determina el flujo magnético a través del rectángulo ubicado en el plano XY. Si el campo es 8 kiloteslas. Kiloteslas. K es kilo, kiloteslas. 8000 teslas. Muy bien. El área será entonces, ahora calculamos el área, es el área de un rectángulo, 4 por 2, 8 metros cuadrados, ahí está. El flujo magnético será el campo por el área por el coseno de 0, o sea que se supone que en este problema debemos tener presente que va a pasar acá, que en este problema el campo magnético y el flujo, a ver, tenemos ahí, voy a tener que el campo magnético deberá ser hacia arriba, 8 kiloteslas, y la normal, ¿correcto? Será entonces también de forma perpendicular acá. Profe, el kilotesla tiene que poseer la Tesla, ¿no? No, no necesariamente, se te sale en kiloweber. ¿Pero por qué le multiplicó 8 por 10 al cubo? Porque en realidad solamente para Tesla, pero acá de nuevo lo vuelve kiloweber, ¿ves? ¿Podrías haberlo hecho o no también? Entonces la normal apunta hacia arriba y el campo también apunta hacia arriba. Ambos de forma perpendicular. Y acá también de forma perpendicular. Ya. Y como acá voy a tener que este es el flujo del campo magnético, y acá voy a tener la normal, entonces ahí aparece justamente, jóvenes, que vale 0 grados. ¿Ves? El flujo magnético será el área, que ya lo conozco, por el campo, por el coseno de teta, pero teta es 0 grados. No tener siempre presente que esto es 0 grados. Ya. Y desarrollando nos sale 864 kiloweber, que será justamente, ¿qué cosa? Que será el valor de el flujo magnético. Ya está. Del gráfico mostrado, calcula, ¿qué cosa? El flujo magnético que atraviesa el área de 500 centímetros cuadrados. Tenemos que pasarlo a metros, 500 por 10 a la menos 12. ¿Está bien? Si el campo es uniforme de intensidad, un test. Muy bien. Entonces, este ángulo de inclinación es 37 grados, pero el coseno que va a ser la normal, acá trazo la normal perpendicular, 53. correcto, va a ser 53 grados, ¿ah? Por si acaso, va a ser 53 grados. Entonces el campo 1, el área será 500 por 10 elevado a la menos 4, porque lo estamos pasando a metros, por el coseno de 53. Coseno de 53 vale 3 quintos, ¿correcto? 3 quintos, ¿no? Acá sería 3 quintos. Y entonces, a ver, esta operación rectificamos, a ver. Tendré 500
500 por 1 sobre 100% por 3/5. 500 por 10 elevado a la menos 4. ¿Está bien? Por el coseno de 53 que vale 3/5. 3/5. 3/5. Quinta 1. Quinta 100. 100 por 10 a la menos 4 será ¿cuánto? 10 a la menos 2. 10 a la menos 2. 2. 10 a la menos 2 por 3 quedaría. Sería 0,03 nomás, ¿no? Mm. 0,03 Weber, no 37. Ya. Ah. A ver. Se tiene una bobina cerrada de resistencia 6 ohmios atravesada por un flujo magnético que varía de 180 Weber a 60 Weber en 2 segundos. ¿Cuál es el valor medio de la corriente inducida en dicha espira en amperes? Muy bien. Entonces, esto es lo mismo que colocar ese B que aparece ahí es lo mismo que colocar, ¿qué cosa? Es lo mismo que colocar la fuerza electromotriz inducida y ¿a qué será igual E? E debe de ser igual al flujo magnético. El flujo magnético la variación del flujo magnético, siempre la variación se representa por un triangulito Y se lo pone siempre con valor absoluto, profe, ¿sí? para así asegurarse de que salga Para positivo, que sea ¿no? positivo, pues, porque el voltaje tiene que ser positivo, no puede ser negativo. Ya está. Entonces la variación del flujo magnético, que lo representaremos por de esta manera, la variación del flujo magnético, lo vamos a representar así, variación del flujo sobre la variación de quién, sobre la variación del tiempo, o el intervalo de tiempo. El tiempo, también como ustedes saben, siempre tiene que ser positivo, no hay tiempo negativo, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos ahí, y dado por esto siempre valor absoluto. Eso sería la fuerza electromotriz inducida. Y el flujo magnético, tener presente siempre que se representa por de manera aproximadamente. Ya. Entonces acá tenemos flujo magnético final 60 menos el inicial 180 entre 2. Tengo 120 entre 2, 60 voltios. Pero como este es voltaje E, ¿no es cierto? Entonces este voltaje E, el voltaje por electrodinámica es intensidad por resistencia. 60 será la intensidad T que me piden calcular por la resistencia que es 6 ohmios. Luego la intensidad vale ¿cuánto? La intensidad está saliendo 10 10 amperios, amperios. nada más. ¿Ves? 10 amperios nada. A ver.
La espira es atravesada por un flujo magnético de 4 Weber. Si la espira cambia de posición en un tiempo de 4 segundos, durante este cambio, ¿qué fuerza electromotriz se ha inducido? Acá sí no hay problema, ¿no es cierto? Acá el flujo magnético es 4 Weber, pero acá será 0 Weber el flujo magnético. ¿Ok? Entonces, de tal manera que la fuerza electromotriz será la variación del flujo sobre el intervalo de tiempo. 0 Weber menos 4 sobre 4. Acá valor absoluto, porque si no le pongo valor absoluto me saldría menos 4. Y el voltaje sería 1 voltio nada más. La fuerza electromotriz inducida será 1 voltio. A ver. Dice, considera el arreglo de la figura. La resistencia R vale 4 ohmios, la longitud L vale 5 metros y un campo magnético que está entrando. Cuando yo tengo este de acá, aspa, quiere decir que el campo magnético está entrando de forma perpendicular a la pantalla, de forma perpendicular al papel. Ya está. De módulo 2 teslas, dirigido hacia la página, a ver si está entrando. La rapidez de la barra para producir una corriente de 5 amperios es, jóvenes, la fuerza electromotriz es igual al voltaje B igual a intensidad de corriente por la resistencia. Entonces, intensidad de corriente, ¿correcto? Por la resistencia. Luego tenemos ¿qué cosa? La resistencia vale 4 ohmios. La intensidad de corriente es 5 amperios, entonces el voltaje o la fuerza electromotriz 20 voltios. Pero para este tipo de ejercicios donde yo voy a tener una resistencia, una espira y una barra, la fuerza electromotriz también se puede colocar como ¿quién? Como el producto del voltaje por el campo, por la longitud. Como ya calculé que la fuerza electromotriz es 20, será el voltaje, correcto, la velocidad, perdón, velocidad por el campo, por la longitud. Esa velocidad me sale 2 metros por segundo. Entonces aparece una fórmula que lo debemos tener presente solo para este tipo de ejercicios, ¿ok? Ya. 5. Bueno, 5 sí ya es sobre transformadores. ¿Cuántas espiras deberá tener el secundario de un transformador cuyo primario tiene 300 espiras para que el potencial de 220 voltios baje a 100 voltios? Entonces, el voltaje en el primario 220. El voltaje en el secundario, ¿qué cosa? Es 100 voltios. Entonces, decimos así, voltaje en el primario es el número de espiras en el primario, como el voltaje en el secundario es al número de espiras en el secundario. 100 espiras acá en el primario, secundario, perdón. Lo reemplazamos, pues 220 voltios, voltaje en el primario. Número de espiras en el primario, 300. Número de espiras en el secundario, ¿cuánto es? Número de espiras en el secundario es lo que me piden, a ver, me piden calcular. Y número de espiras en el primario es, ¿cuánto? Ya tenemos acá 300, entonces reemplazamos acá. Voltaje en el secundario, 100 voltios, acá está. 100 voltios, voltaje en el primario 200, número de espiras en el primario 300, número de espiras en el secundario incógnito. Trabajamos como sabemos, por si acaso, no puedo sacar 100 con 100 acá, 100 con 0 puedo sacar acá. Puedo tener acá, este viene para este lado y este se viene para acá. Tendría 3.300 o 3.000 entre 22. Y 3.000 entre 22, caballero, no nos va a salir exacto, sino acá, un 0, un 0. Mitad 5, mitad 11. Y tendré 300 por 5 es 1.500. Y 1.500 entre 11 aproximadamente sale 136,6. No sale entero. ¿Okay? A ver, problema 6. ¿Qué potencia, qué cosa tiene un transformador si se sabe que la corriente en el primario es 4 amperios? El número de vueltas en el primario es 2000.
el número de vueltas en el secundario es 1000 y el voltaje en el secundario es 110 voltios. Entonces, voltaje en el primario, número de espiras en el primario, voltaje en el secundario, número de espiras en el secundario. Reemplazamos, pues, voltaje en el primario, no conozco, voltaje en el secundario, correcto, número de espiras en el primario es 2000, número de espiras en el secundario 1000, voltaje en el secundario 110, voltaje en el primario no conozco. Entonces, desarrollando acá, ahora sí puedo 1, 2, 3 ceros, 1, 2, 3 ceros. Entonces, 22%, 2 por 110, voltaje en el primario sale 220 voltios. Pero esto no me piden, ¿ah? Me piden la potencia. Y la potencia se desarrolla como el producto del voltaje por la intensidad de corriente. Entonces será 220 voltios por la intensidad de corriente 4 amperios. ¿Cuánto es la potencia que va a desarrollar? ¿Correcto? La potencia que va a desarrollar es 880 vatios o watts. 7. Indica verdadero o falso según corresponde. Este de acá se está acercando a este imán, se acerca, correcto, si B1 es mayor que B2, el flujo magnético en la espira es constante. Eso es falso, ¿por qué? Porque si esto se aleja, eso va a disminuir, es falso. Si B1 es igual a B2, la velocidad de 1 es velocidad de 2, el flujo en la espira aumenta, no porque simple y llanamente va a mantener la misma, claro, va a estar constante, pues no ves que la velocidad va a ser la misma, van a estar a la misma distancia, el flujo magnético del imán va a ser la misma. O Si sea, B1, es falso, falso, verdadero. claro, sí. Si B1 es menor que B2, entonces este se acerca, el flujo magnético aumenta, lógico, porque este se va a acercar más. Y al acercarse más, el flujo magnético va a aumentar en la espira. Entonces, verdadero. Falso, falso, verdadero. Tenemos acá el 8, el flujo magnético a través de una espira es dependiente del tiempo. Tenemos, jóvenes, que el flujo magnético es 12T más 6, siendo T en segundos, y el flujo en Weber determina la fuerza electromotriz inducida para T igual 0 a T igual 8. Ya está. La fuerza electromotriz es la variación del flujo sobre el intervalo de tiempo, ¿correcto? Debemos de tener presente que es variación del flujo sobre el intervalo de tiempo. Variación del flujo sobre el intervalo de tiempo, en módulo valor absoluto. O sea, acá esto debe de ser variación del flujo. Entonces tendremos acá de esta manera. Variación del flujo, correcto, sobre el intervalo de tiempo. Pero la variación del flujo será para el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, tiempo final será 8. 12 por 8 más 6. Menos el tiempo inicial será 12 por 0, tiempo 0, más 6. ¿No es cierto? Que con este signo menos se vuelve menos 6. Ya está. Entonces, más 6 con menos 6 se van. Voy a tener 12 por 8. ¿Cuánto es? 96 entre 8 es 12. Entonces, la fuerza electromotriz inducida solamente será 12 voltios, ¿ves? Entonces, reemplazamos para el intervalo de tiempo, tiempo final, tiempo inicial, y obtenemos la respuesta. No hay ninguna dificultad. Tiempo final, 8. Tiempo inicial, 0. Para el tiempo final habrá un flujo. Acá está. Para el tiempo inicial habrá un flujo. Acá será menos 6 nada más porque acá será 0. Y de así obtenemos la respuesta de ese ejercicio. No, ya lo cubrí. Ya termino. Espérate. Termino. Entonces tenemos ahí la respuesta.
problemas parecidos entonces vendrán en la tarea. Subir la tarea a la plataforma Jóvenes para que usted pueda tener más notas. Ahora me contestan a la lista. A ver, vamos. Número 1, Apolaya. Presente. Muy bien. Arce. Presente, profe. Astupiñán. Astupiñán. Marian. Carrasco. Carrasco. Chilingano. Presente. Muy bien. Evaristo. Evaristo. Jiménez Pasache. Presente, profe. Muy bien. Jiménez Polo. Jiménez Polo. No tiene problemas con su audio. Está presente, pero no contesta. Longoria. Longoria. Bueno, no. Longoria viene y entra. Siempre les he dicho, jóvenes, usted estudia para usted. Después no hay nada que arrepentirse más adelante, por si acaso. ¿Eh? No aprovecha las oportunidades, después no tiene por qué quejar. Monteleón. Monte Rodríguez. Presente, profesor. Muy bien. Paucar. Presente, profe. Muy bien. Pérez Reina. Presente, profe. Muy bien. Santos Valeria. Santos Valeria. Silva. Milady. Presente, profesor. Tejada Reyes. Presente, profesor. Muy bien. Tejera Valeria. Presente, profesor. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Eso ha sido la clase de hoy. En realidad, ya nos falta poco tiempo para terminar el bimestre. A un último esfuerzo. Ok. Y siempre recordándoles. Usted define su futuro. Miren, como les decía a los chicos de las otras aulas, de círculo, por ejemplo, que algunos van a terminar, la universidad o los entes superiores no se está preocupando si el alumno está estudiando o no está estudiando. San Marcos ya tomó examen de admisión virtual, ¿eh? Ha tomado examen de admisión y hay una cantidad de jóvenes que han ingresado en septiembre. San Marcos y UNI, Callao y las diversas universidades no van a esperar que venga la vacuna y todas las clases sean presenciales para tomar su examen de admisión. UNI ya tomó examen simulacro virtual. El próximo año probablemente tome examen de admisión virtual. Y el alumno se preparó o no se preparó, es su responsabilidad. Y entonces, jóvenes, pongamos nuestra parte, pongamos nuestro esfuerzo para vencer esa barrera de 1 metro. Yo siempre digo, vencer la barrera de la universidad es 1 metro. Salir de la universidad es saltar 5 metros. Ahí es más difícil. Son 5 años. Pasan muchas cosas, como en el colegio. Pero al fin y al cabo, usted como joven tiene que proponerse siempre metas. Porque si no el tiempo te va a ganar. Terminas 16, 17, 18, sin darte cuenta vas a tener 20. A los 21, 22 debe estar en una universidad o de un ente superior. Hacerte de una herramienta para buscar el mercado laboral. Que va a ir trabajo para ustedes, va a haber jóvenes. No todo va a estar como ahorita estamos. Va a cambiar, nuestro Perú siempre cambia. Pero que los encuentre preparados